Algunas experiencias permanecen en nuestra memoria durante años. No sabemos si fueron pesadillas, coincidencias o algo mucho más inquietante. Los relatos que escucharás a continuación fueron contados por personas que aseguran haberlos vivido en carne propia. Tú decides qué creer. Bienvenido a Relatos en Sombra. Una vez tuve un proyecto escolar, crear una historia de terror y hacer una presentación sobre nuestra obra. Formamos un grupo con mis amigos, pero nos faltaba un integrante, así que incluimos a un niño que no tenía grupo. Hicimos una parte de la historia, pero las mamás querían verla, sobre todo la mamá de ese niño, a quien llamaremos en esta historia Pedro. Cuando la mamá vio la historia, propuso que ella la terminaría y dijo que ya tenía el final, sin que los demás estuviéramos de acuerdo. La mayoría de las mamás dijeron que estaba bien, y mi mamá propuso que practicáramos la actuación en mi casa. Llegaron mis amigos y fuimos al patio para hacer un recorrido. Uno de mis compañeros fue al fondo del patio, y al mirar hacia arriba vio una señora de cabello negro sosteniendo una vela azul. Al menos así la describió mi amigo. Después de eso no quiso volver a salir. Más tarde fue a unas escaleras que servían como bodega, ya que estaban en la separación entre mi casa y la de mi tía. Cuando llegó allí, vio nuevamente a la misma señora. Desde ese momento ya no quiso seguir jugando y se quedó sentado en la sala. Después de un tiempo decidí contarle a mi mamá lo que había ocurrido. También le comenté a mi hermana cuando tenía unos 4 o 5 años. Decía haber visto a alguien en esas mismas escaleras hablando sola. Además, le conté lo que había visto mi amigo. Entonces mi mamá me dijo que no quería contarme esto, pero que cuando ella era pequeña tenía una niñera que solía llevar a su hijo a la casa. El niño era muy malcriado y solo tenía una regla: no subir al piso de arriba. Sin embargo, un día quiso subir a ver los juguetes. En cuanto llegó arriba, vio una señora de cabello negro corto y vestido blanco, exactamente como la había descrito mi amigo. Se me puso la piel de gallina cuando mi mamá me contó esto. Ella me explicó que aquella señora era su abuela, ya que el niño vio una fotografía de la bisabuela difunta de mi mamá y aseguró que era la misma persona que había visto. Después de aquello, el niño nunca más volvió a la casa. Tiempos después, mi mamá se fue de viaje. No quedó nadie en la casa. Todo estaba cerrado y nadie podía entrar, excepto mi abuelo. Durante esos días, un vecino llamó por teléfono para decir que había una señora asomándose por una de las ventanas. Según él, llevaba 2 días enteros allí y preguntó si ya habíamos regresado. Mi abuelo respondió que no y decidió volver antes de tiempo para revisar la casa. Cuando entró, no encontró a nadie. Revisó cada habitación, pero no halló ninguna mujer. Lo único extraño que vio fue un cuadro tirado en el suelo, en una fotografía de la boda de mis abuelos, en la que también aparecía mi bisabuela. Lo más inquietante era que ella coincidía perfectamente con la descripción que había dado el vecino y el hijo de la niñera. Mi casa parece atraer a varios espíritus, y existen muchas historias relacionadas con ella. Estas son las tres principales que logré contar entre sí. Si puedo, contaré la siguiente parte en otra ocasión, pero hasta el día de hoy nadie sabe por qué mi bisabuela se aparece a quienes pasan por mi casa, porque, según cuentan, siempre sucede. Me gustan ver videos, historias, películas y series de terror. Antes iba a clases de boxeo. Apenas estaba aprendiendo y el lugar donde entrenábamos quedaba bastante lejos. Mi hermana y yo asistíamos de 2 de la tarde a 5. Un día me enfermé y le dije que no iría a la clase. Ella respondió que estaba bien. Me quedé dormido en la sala y después de un rato me desperté justo antes de que ella se fuera. Ya me voy, me dijo. Llámame si pasa algo. Ella es un año mayor que yo. Está bien, voy a ver algunos videos y después me acostaré otro rato, dije. De acuerdo, pero no pases demasiado tiempo frente a la pantalla. Y luego se fue. Aproximadamente 30 minutos después de que saliera de la casa, algo se cayó en la cocina. Pensé que era ella. La verdad, se me había olvidado que ya se había ido. Seguí viendo videos de terror sin darle mucha importancia.
Al poco tiempo vi una sombra pasar caminando. Estaba concentrado en los videos y la vi de reojo. ¿Te vas a quedar en tu cuarto?, pregunté. Entonces escuché una voz que me respondió, sí, pero sonaba extraña, ronca y poco natural. No le presté demasiada atención y seguí viendo los videos en mi computadora. Un rato después me llegó un mensaje de mi hermana con una foto, el cual decía, me encontré la que te gusta. Me dio risa, pero justo entonces volví a ver algo pasar por el rabillo del ojo. Fue ahí cuando me di cuenta de que lo que había escuchado antes no podía haber sido ella. Al principio no reaccioné con miedo, solo empecé a pensar, si hubiera sido un ladrón ya me habría atacado. No, no creo que sea eso. Tal vez estoy alucinando y debería dejar de ver tantas historias de terror. Me levanté y revisé las habitaciones, y no había nadie. Encendí todas las luces y vi que ya eran las 4 de la tarde. Estaba tranquilo, o al menos eso creía. Mientras miraba la hora en mi celular, levanté la vista y vi algo frente a mí. Parecían unas patas de cabra. Me alarmé de inmediato. En ese momento entendí que no estaba imaginando las cosas. Salí de la casa y esperé afuera durante un buen rato. Cuando finalmente llegaron los demás, le conté todo lo que había ocurrido, pero por supuesto que nadie me creyó. Desde entonces, hay momentos en los que siento que alguien me observa, incluso ahora mismo. Me da miedo voltear hacia donde siento esa mirada, porque tengo la sensación de que hay algo observándome a mí y a mi familia. He intentado formas de desaparecer esa sensación. Hay días en los que me siento normal, pero suele ocurrir cuando estoy fuera de casa. Hoy me di cuenta de algo inquietante. Sea lo que sea aquello, parece no poder salir de aquí. Se lo he contado muchas veces a mi familia. Mi hermana es la única que al menos me cree un poco. ¿Creen en las malas vibras? Cuando era más pequeño, las cosas no estaban muy bien en mi casa. Mi familia peleaba demasiado. Había problemas económicos y mis padres discutían constantemente. Cabe aclarar que antes vivíamos todos juntos, mis abuelos, mi tío con su familia y mi papá con la nuestra. En total éramos 12 personas viviendo en la misma casa. Siempre había conflictos. Era algo muy común y prácticamente nadie se llevaba bien con nadie. Una noche, justo después de una fuerte discusión familiar, me preparé para dormir. Yo compartí una litera con mi hermano. Ya estábamos acostados y cubiertos con nuestras cobijas cuando intenté quedarme dormido. De repente, sentí que alguien jaló mi cobija. Al principio pensé que se había atorado en algún tubo de la litera o algo parecido, así que me giré para ver qué ocurría. Fue entonces cuando vi una figura justo frente a mí. Se veía muy extraña. Parecía una persona, pero tenía algo parecido a unos cuernos y unos ojos completamente rojos. Me asusté muchísimo. Lo peor era que no podía dejar de mirarlo, y sentía que aquella cosa tampoco apartaba la vista de mí. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Sin pensarlo demasiado, me di la vuelta y me cubrí por completo. No volví a mirar. Me quedé así durante mucho tiempo, inmóvil, hasta que finalmente me quedé dormido. A veces me pregunto si todo fue un sueño, pero sinceramente no lo creo. La forma en la que lo vi y la sensación que experimenté fueron demasiado reales para mí. Pregunto esto de las malas vibras porque no fui el único que vivió cosas extrañas en mi casa. Mi mamá, mi abuela y mi tía también tuvieron experiencias paranormales allí. Y lo más curioso es que cuando todos nos mudamos y únicamente quedaron mis abuelos viviendo en esa casa, nunca volvió a ocurrir nada parecido. Tal vez fue una coincidencia, tal vez no, pero hasta el día de hoy sigo recordando aquella noche y preguntándome qué fue exactamente lo que vi frente a mi cama. Buenas noches, mi nombre es Humberto. Cuando era muy pequeño, a los 7 años más o menos, mis papás construyeron una casa en un pueblo muy rural. Cuando la construcción estuvo lo suficientemente avanzada, nos mudamos. Aunque la casa aún estaba incompleta, no tenía puertas ni tampoco ventanas. Por esa razón, era normal que entraran animales silvestres y corrientes de aire. Yo siempre sufría de insomnio
Así que una noche me levanté a tomar un poco de agua porque tenía mucha sed. Cuando me dirigí a la cocina, tiré accidentalmente una caja de cereal. Me asusté, pero traté de normalizarlo para no ponerme nervioso. Sin embargo, cuando me agaché para recoger el cereal, sentí que alguien me tocó el hombro. En ese mismo instante comenzaron a susurrarme algo al oído de manera muy rápida e incomprensible. Me asusté tanto que grité con todas mis fuerzas. Mi mamá se despertó de inmediato y me encontró llorando y temblando. Me cargó y me llevó a la habitación. Descansa, ya pasó. Solo fue tu imaginación, me dijo. Pero yo seguía insistiendo. No, mamá, no fue mi imaginación. Yo lo vi con mis propios ojos, lo sentí. Se lo decía entre lágrimas y tartamudeando. Aunque mi mamá también se asustó al verme así, no me creyó. Años después ocurrió algo aún más extraño. Mis padres habían ido al supermercado a hacer compras y mis hermanos estaban en la escuela. En ese día yo falté porque estaba muy enfermo, así que me quedé solo en casa. La verdad es que no me daba demasiado miedo quedarme solo, porque normalmente permanecía encerrado en mi cuarto y solo salía para ir al baño o buscar algo de comer. Para ese momento la casa ya estaba completamente terminada y yo tenía aproximadamente 10 años. Mi habitación estaba en la planta alta. Bajé a la cocina para buscar algo de comer y fue entonces cuando la vi. Era una mujer parecida a mi mamá. No era exactamente igual, pero tenía rasgos muy similares. En cuanto la vi, corrí de regreso a mi habitación. Entré, cerré la puerta con seguro y me cubrí completamente con las sábanas. Desde mi cama escuchaba claramente cómo alguien subía las escaleras. Y entonces, de la nada, me quedé dormido. Cuando desperté, la puerta de mi habitación estaba abierta. Además, la televisión estaba encendida. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Volteé hacia un costado de mi cama y vi a la misma mujer sentada tranquilamente en el sillón de mi habitación. Salí corriendo de la recámara mientras gritaba desesperadamente. Me quedé afuera de la casa rezando y tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero en el fondo, estaba seguro de que aquello había sido real. Después de un rato llegó mi hermano mayor. Él tenía 17 años, así que me sentí más seguro. Mi familia nunca ha sido creyente de los fantasmas ni de cosas sobrenaturales. Sabía que, si le contaba lo que había visto, probablemente se burlaría de mí o simplemente no me tomaría en serio. Así que decidí guardar silencio. Más tarde, llegaron mis papás y mi hermano menor, y todo volvió a la normalidad. Con el paso del tiempo siguieron ocurriendo algunas cosas extrañas en esa casa, aunque nunca tan intensas como aquellas dos experiencias. Incluso mi mamá llegó a ver cosas que no podía explicar. Sin embargo, años después me confesó que nunca quiso contarme nada para no asustarme más de lo que ya estaba. Actualmente ya no vivimos en esa casa. La vendimos hace tiempo y nunca volvimos a saber nada más de ella. Sin embargo, hasta el día de hoy, sigo recordando aquellas experiencias y preguntándome qué era realmente aquello que vi. Esto no es algo de terror ni paranormal, pero aún así quiero contarlo. Cuando tenía entre 7 y 8 años, vivía con mis padres en la casa de mi abuela. No era una casa muy grande, pero tampoco era pequeña. Básicamente, tenía un pequeño patio de entrada donde se guardaba el auto que había sido de mi abuelo. En ese patio, había una ventana que daba a la habitación de mi abuela, y dentro de esa habitación se encontraba el único baño de la casa. Al entrar por la puerta principal, había un pasillo que conectaba con todas las habitaciones. Del lado izquierdo estaba el cuarto de mi abuela. Un día quise entrar al baño, pero mi abuela me detuvo y me prohibió el paso. Recuerdo perfectamente que me dijo, no puedes pasar, el abuelo está durmiendo. Lo extraño de esa situación es que mi abuelo había fallecido cuando mi padre tenía apenas 8 años. Yo nunca llegué a conocerlo. Lo que hace que este recuerdo siga llamándome la atención es que mi abuela nunca sufrió de demencia, esquizofrenia ni ningún otro trastorno mental. Siempre fue una persona completamente razonable, lúcida y en pleno uso de sus facultades. Hasta el día de hoy no sé por qué dijo aquello. Tal vez fue una costumbre que conservó durante años,
una frase que se le escapó sin pensar, o quizá había algo más dentro de esas palabras. Sea cual sea la explicación, esa escena quedó grabada en mi memoria y todavía me resulta tan extraña como el día en que ocurrió.